¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estimados misioneros y amigos de la comunidad de Lazos de Amor Mariano, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fabián Mantilla, misionero de esta hermosa comunidad, y el día de hoy los acompaño en una edición más del programa En el Corazón de María, programa dedicado a meditar sobre la riqueza espiritual de la obra maestra de San Luis María Griñón de Montfort, el tratado a la verdadera devoción a la Santísima, de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. El tema en el cual vamos a profundizar hoy se llama la devoción a María en estos últimos tiempos o en los últimos tiempos. Antes de iniciar y como es debido, vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que envíe su Santo Espíritu para que nos acompañe, nos guíe y nos ilumine durante ese recorrido que vamos a hacer sobre esta maravillosa obra maestra y de tanta riqueza espiritual y provecho para nuestra alma. Vamos a poner nuestras manos en posición de recibir y aclamar el Espíritu de Dios para que sea Él quien nos guíe en este día. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos entonces a dar inicio a este tema, que es un tema muy apasionante, la devoción a la Santísima Virgen María en estos últimos tiempos. Para empezar a meditar sobre este tema, tenemos que ir un poco a entender cuándo inician esos últimos tiempos, inclusive ir un poco más atrás y ver cómo es el plan de salvación que Dios tiene dispuesto para rescatar a la raza humana que se había perdido por el pecado de nuestros primeros padres. Vamos a iniciar meditando sobre uno de los, versículos que tiene este libro que me llama mucho la atención y que sin duda connota lo que es la devoción a María para estos tiempos. Dice el libro de San Luis María que María produjo con el Espíritu Santo la cosa más grande que haya habido y habrá jamás, que es un Dios hombre, y producirá sucesivamente las más grandes cosas que habrá en los últimos tiempos. La formación y la educación de los grandes santos que habrá hacia el fin del mundo le está reservado a ella, ya que sólo esta singularísima y milagrosa Virgen puede producir en unión con el Espíritu Santo las cosas singulares y extraordinarias. Bueno, entonces como podemos ver, la devoción a la Santísima Virgen María en estos últimos tiempos, dice San Luis María, que está reservada la formación de todas estas personas que tienen esta especial devoción a la Santísima Virgen María. Vamos a entender un poco qué son los últimos tiempos, cuándo dan inicio a aquellos últimos tiempos y cuál es el papel de María en el plan de salvación de Dios. Para esto, los invito a que tomemos la Biblia y vamos a ir a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice: por eso el Señor los abandona por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces volverán a Israel los desterrados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como pueden ver, Miqueas nos dice que el Señor abandonó a su pueblo por un tiempo, pero hasta que aquella figura de María que dé a luz a su hijo, ¿cierto?, tenga a su hijo, entonces volverán a Israel los desterrados. Es decir, el Señor vino por medio de María a redimir al pueblo de Israel y con ellos también a incorporarnos a nosotros los paganos en el plan de salvación de Dios. Bueno, vamos a meditar también en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Estas palabras que dicen: pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y sujeto a la ley.
Ojo con esta palabra mujer que menciona el libro de Gálatas, porque he ahí la clave para entender por qué María y la devoción a ella es importante en estos últimos tiempos. Los últimos tiempos, bíblicamente hablando, inician con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la plenitud de los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, en ciertas partes de la Biblia, menciona la palabra mujer cada vez que se refiere a su madre. ¿Por qué? Porque está dando cumplimiento al plan de salvación que Dios puso una vez la serpiente hizo pecar a la mujer en el jardín del Edén. Para eso nos remitimos a Génesis 3:15, donde dice, el Señor le dice, bueno, ya Eva había pecado, ¿cierto? Entonces el Señor le dice a la serpiente, al demonio, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella te acechará, ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Entonces aquí ya estamos viendo la palabra mujer y la descendencia de la mujer que viene siendo Jesucristo y con él todos los que han sido formados y que creen en él, que creen en la iglesia que él fundó. Entonces vemos cómo la palabra mujer es muy importante, porque por ejemplo el Señor en las bodas de Caná se refiere a María como esa mujer misteriosa que el plan de salvación de Dios ya desde el Génesis nombraba. Y también lo más importante, la consumación del plan salvífico de Dios se da en la cruz, en el madero de la cruz, en ese momento en que el Señor está entregando su vida por nosotros. Él dice, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y desde ese momento el discípulo amado dice que se llevó a esa mujer. Esto es figura de lo que somos ahora las personas que meditamos en la devoción a la Santísima Virgen. Ahí la acogemos como madre. Es esa mística mujer que da inicio en la muerte de la cruz a los últimos tiempos. Ahora que entendemos qué son y cuándo inician los últimos tiempos, podemos meditar con el libro de San Luis María Griñón de Montfort, cómo los santos decían que María no era suficientemente conocida y por este motivo Jesucristo tampoco era lo suficientemente conocido. Entonces María se ocultó durante la época en que el Señor vino a redimir este mundo porque no era ella la que debía brillar. Sin embargo, aún así es la obra maestra del Altísimo. Nunca es más que Dios, pero por medio de ella vino la salvación a este mundo. Ya desde antiguo los libros proferían a María. Isaías dice que nacería el Señor de una virgen, pero aún así los descendientes del pueblo de Israel no pudieron muchos interpretar este momento tan preciso e histórico en el que esa mujer mística daría luz al Salvador del mundo. Por María comenzó la salvación del mundo y también por María debe ser consumada. Por eso, a medida que habían pasado los años, o que han pasado los años, vemos cómo la devoción a la Santísima Virgen María va en aumento, porque es por medio de ella que Cristo debe volver a reinar en este mundo. Aparentemente en un mundo actual que está lleno de caos y de mucho pecado y de muchas cosas malas, pero aún así también está la gracia de que se conoce mucho más hoy en día a la Santísima Virgen María, a su devoción, porque finalmente es ella la que nos va a llevar a nuestro Señor Jesucristo. En la segunda venida de Cristo, María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo para que por medio de ella sea mejor conocido Jesucristo. Justamente lo que les estaba diciendo hace un momento. En estos últimos tiempos la devoción a María ha ido en incremento porque es ella la encargada de dar a conocer plenamente a nuestro Señor. ¿Sí? Porque tenemos un bosquejo de todo lo que era nuestro Señor a través de la Sagrada Escritura. Pero aún con María y su devoción en estos momentos podemos comprender mucho más cuál fue la verdadera misión salvífica de nuestro Señor, la redención de nuestras almas y el plan de salvación que Dios desde el principio tenía planeado para el hombre. Apocalipsis 12 dice, apareció una señal en el cielo, una mujer vestida del sol. Analicemos un poquito, paremos ahí un momento y analicemos. Una mujer vestida del sol. ¿Quién es el sol?
Cristo. Es la mujer que está vestida de Cristo, la que nos trae a Cristo, la que nos permite conocer a ese sol, a Cristo. Una mujer vestida del sol y con la luna bajo sus pies. Esa mujer que figura de la iglesia, pero que también es figura de María, aparece en este capítulo como mostrándonos cuál era ese plan de salvación de Dios. Ya posteriormente en ese mismo capítulo dice que está encinta y va a dar a luz a un hijo que habrá de regir las naciones con cetro de hierro. Que ya sabemos todos que ese hijo pues es nuestro Señor Jesucristo, y en él todos los que seguimos esta maravillosa devoción a la Virgen. También dice Apocalipsis 12:7 que entonces el libro nos devuelve un poco el libro del Apocalipsis a contarnos la historia de lo que pasó antes de la creación. Se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, ojo con la palabra serpiente, que es llamada el diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Palabra de Dios. Bueno, vemos la palabra serpiente y quiero que la analicemos muy bien, porque si recuerdan en Génesis 3:15 dice que Dios le dijo a la serpiente, y acá vemos cómo esa lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas empieza y se consuma por medio y a través de la Santísima Virgen María. Por eso recalco que su devoción es muy, muy importante en estos últimos tiempos. Vamos a seguir leyendo, aparte de lo que el libro del Tratado de la Verdadera Devoción nos dice acerca de esta devoción en estos tiempos tan especiales. Vemos cómo era necesaria la devoción a María en estos tiempos en que el demonio está suelto en la tierra, tratando de perder a los hijos de la luz o los hijos de María, la descendencia de la mujer. Dios quiere descubrir su obra prima en estos últimos tiempos, dice San Luis María Griñón de Montfort. ¿Cuál es su obra prima? María. Claro, no, porque no es más que Jesucristo, vuelvo y repito, pero fue por medio de ella, es la obra prima del Altísimo, porque por medio de ella vino la salvación al mundo. Entonces vamos a seguir meditando y, por ejemplo, podemos encontrar que cuando Dios quiso revelar y descubrir a María, la obra prima de sus manos, en estos últimos tiempos, por ejemplo, ¿por qué? Porque ella se ocultó en este mundo colocándose más abajo que el polvo por su profunda humildad, habiendo obtenido de Dios, de sus apóstoles y evangelistas, que de ella nada fuese manifestado. Si vemos en los evangelios es muy poco lo que se habla de María, lo necesario, lo básico, ¿cierto? Pero la exaltan de una manera maravillosa. Me viene el recuerdo en este momento el Magnífica, ese canto maravilloso que ella hace, donde dice: proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, y desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. No dijo una, dijo todas las generaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Porque siendo la obra prima de las manos de Dios, tanto aquí abajo por la gracia como en el cielo por la gloria, quiere en ella ser glorificado y alabado en la tierra por los mortales. El Señor quiere que por medio de María se le dé mayor gloria. Como ella es la aurora que precede y descubre al sol de justicia, Jesucristo, que debe ser conocido y vista para que también Jesucristo los sea. Ya hablábamos hace un momento del capítulo 12 del Apocalipsis, donde dice: apareció una señal, una mujer vestida del sol. Ella descubre el sol de justicia, que es Jesucristo. Siendo María el camino por el cual Jesucristo vino a nosotros la primera vez, ella será también cuando venga la segunda vez, aunque no de la misma manera. Y esto es muy importante, porque en la segunda venida del Señor no va a ser igual que en la primera. En la primera Él vino a la tierra, se encarnó de una mujer. En la segunda venida va a ser en gloria, y María está preparando justamente esa segunda venida, que claro, no sabemos el día ni la hora, pero que se están dando una serie de acontecimientos que nos hacen pensar que puede ser próximo, y que ella está formando a esas apóstoles que van a llevar la luz para
llegar a ese momento, hasta ese momento. Siendo ella el medio seguro y la vía recta e inmaculada para ir a Jesucristo y encontrarlo perfectamente, también por ella lo han de hallar las almas santas que deben resplandecer en santidad. Bueno, siempre que hay una conversión, podemos ver en estos últimos tiempos que estas conversiones que se están dando, que son increíbles, o sea, se conocen historias de conversión maravillosas y muchas de ellas son por medio de María, y me atrevo a decir que casi la mayoría son por medio de María porque son las gracias que el Señor ha derramado a través de ella. No es ella, porque ella no es nada a comparación de Dios, pero Dios quiso manifestarse por medio de ella para que las almas encontraran la salvación y volvieran al camino recto, al camino de la verdad. María debe brillar más que nunca en misericordia, en fuerza y en gracia en estos últimos tiempos, en misericordia para reconducir y recibir amorosamente a los pobres pecadores y desviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica, en fuerza contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impíos obstinados, quienes se rebelarán en forma terrible seduciendo y haciendo caer, sirviéndose de promesas y amenazas a todos aquellos que fueren contrarios. Entonces podemos ver cómo María es una madre de misericordia, porque es la madre del más misericordioso, del Dios misericordioso. Cómo ella hace hasta lo imposible para encaminar a sus hijos nuevamente hacia la verdad que es Jesucristo. Por último, María ha de ser terrible para el demonio y sus secuaces como un ejército formado en batalla, principalmente en estos últimos tiempos, pues el demonio, sabiendo perfectamente que le queda poco tiempo y mucho menos que nunca para perder a las almas, redobla sus esfuerzos y combates, y ha de suscitar rápidamente crueles persecuciones. Por esto quiero que veamos acá y paremos un momento y nos demos cuenta de la importancia de nosotros tener esa devoción a María en estos tiempos, porque sin duda para nadie es un secreto que son tiempos muy difíciles, tiempos muy delicados en los que estamos viendo cada día más cosas difíciles para nosotros, pero que si espiritualmente estamos acompañados por la llena de gracia, será mucho más llevadera la lucha, porque como dice San Luis María, el demonio está buscando las almas para hacerlas perder por montones. Entonces esta lucha la debemos librar con María para llegar también a Jesucristo. Estas crueles persecuciones del diablo aumentarán cada día hasta que llegue el reino del anticristo. Esto, volvemos a decir, denota la batalla que ya el Señor predestinaba en Génesis 3:15, cuando dice que la descendencia del dragón o de la serpiente peleará contra la descendencia de la mujer. Dios solo ha hecho una enemistad irreconciliable entre María y el diablo, entre sus hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Entonces dice que Dios nunca ha hecho ni ha formado una sola enemistad irreconciliable, la cual durará incluso y aumentará hasta el fin. Esta enemistad pues es entre María y el demonio, porque ahí está plasmado, es el plan de salvación de Dios. Nunca va a haber una reconciliación porque ese es el plan que Dios plantó entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, que en este momento libran las batallas para volver a traer a Cristo, para que verdaderamente sea Él quien reine en gloria por medio de María en esta tierra. Ya que lo que Lucifer perdió por orgullo, María lo ganó por su humildad. Qué importante es meditar en esto. Lucifer, siendo una creación maravillosa de Dios, perdió todo esto por orgullo, pero María lo ganó por su humildad. Lo que Eva condenó y perdió por su desobediencia, lo ha salvado María con su obediencia. Qué importante, ¿no? Por eso siempre llamamos a María la segunda Eva, porque lo que nuestra primera madre perdió por desobediencia, ella lo ganó con su humildad, con su obediencia, haciéndose dócil a la voluntad de Dios, diciendo sí a la gracia. En estos últimos tiempos, como dice Génesis 3:15, Satanás pondrá acechanzas sobre el talón de la Santísima Virgen María. Esas acechanzas pues son todo esto que estamos viviendo justamente. Cada vez hay más pecado,
Cada vez el mundo nos presenta mayor facilidad para caer, para dejarnos llevar por el mundo y para que Él nos consuma. Pero a la vez está la gracia de María tratándonos de rescatar justamente de ese mundo que nos quiere consumir. Dios quiere que la Santísima Virgen sea ahora más conocida, más amada, honrada de lo que ha sido, y esto será posible gracias a los apóstoles de los últimos tiempos. Y quiero que nos detengamos acá porque es la primera vez en el año 1700 que aparece el término de los apóstoles de los últimos tiempos, que son esas almas que por medio de la devoción en estos tiempos a María, en estos últimos tiempos, llevan el estandarte de la cruz en alto y están buscando la gloria de Dios. Esos son los apóstoles de los últimos tiempos, pero vamos a ver qué características tiene, según el libro de San Luis María Griñón de Montfort, estos apóstoles. Pero ¿qué serán estos siervos, esclavos e hijos de María? Serán un fuego abrasador. Están destinados a ser un fuego abrasador los apóstoles de los últimos tiempos. Es decir, que con cualquier persona, como cuando haz de cuenta que tú eres un fuego y das un abrazo a alguien y llenas de calor a esa persona. Así serán los apóstoles de los últimos tiempos. Que toda alma que se cruce en su camino reciba ese fuego abrasador que es el fuego del Espíritu Santo. Ministros del Señor, que concederán el fuego del amor divino por todas partes, como flechas agudas en las manos de la poderosa María, para atravesar a sus enemigos. Serán hijos de Leví, purificados por el fuego de grandes tribulaciones. Ojo, importante, importante, misioneros, amigos de la comunidad, queridos hermanos. Todo aquel que quiera ser apóstol de estos últimos tiempos por medio de la devoción a María ha de pasar por grandes tribulaciones. No dice pequeñas, dice grandes tribulaciones, tal vez tribulaciones como nunca se han vivido jamás, y las cuales van a ir aumentando a medida que la consumación de los tiempos se vayan llegando, ¿no? Serán como nubes tronadoras que vuelen por los aires al menor soplo del Espíritu Santo, que sin apegarse a nada ni asombrarse de nada, ni siquiera por nada, repartirán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado y retumbarán contra el mundo. Golpearán al diablo a sus secuaces y atravesarán de un lado a otro para la vida o la muerte. Con la espada de dos filos de la palabra de Dios a todos aquellos a los que serán enviados de parte del Altísimo. Entonces vemos cómo por medio de la palabra de Dios estos apóstoles de los últimos tiempos irán a todos lados sin ningún temor. Dice, serán como nubes tronadoras que se hagan llegar por el Espíritu. Nada los sorprenderá, nada más que encontrar almas y ganar almas para la gloria de Dios, para llevar al cielo. Serán los apóstoles verdaderos de los últimos tiempos, quien el Señor de las virtudes dará palabra y fuerza para obrar maravillas y conseguir gloriosos triunfos sobre los despojos de sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que es más, sin cuidado en medio de los otros sacerdotes, eclesiásticos y clérigos intermedios. Muy importante, ¿no? Un apóstol de los últimos tiempos debe ser aquel alma desprendida de este mundo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Y lo digo por mi caso personal. ¿Cuánto nos cuesta desprendernos muchas veces de este mundo, de las cosas materiales? Pero acá clarito el santo lo dice. Dice, deben ser personas que aunque estén en este mundo no hagan parte de este mundo. Deben ser personas totalmente desprendidas y abandonadas en la gracia de nuestro Señor. En fin, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, marchando sobre las huellas de su pobreza, humildad, menosprecio del mundo y caridad, enseñando el camino estrecho de Dios en su pura verdad, según el Santo Evangelio y no según las máximas del mundo. Abandono, enseñanza, mostrar el camino verdadero, no un camino adornado, no un camino que, bueno, sí, que implica cruz, pero que de pronto por aquí no hay tanta cruz, no, el camino verdadero. Son personas que te van a hablar con la verdad, que te van a decir que para llegar al cielo sí hay que pasar por tribulaciones, sí hay que hacer muchas penitencias y mortificaciones, pero también vamos a llevar una vida muy bonita en la gracia y en el acompañamiento constante de la Santísima Virgen María.
Finalmente, para terminar, yo quiero que hagamos una meditación muy importante porque la devoción a María en estos últimos tiempos se ha ido dando a conocer no solamente en la parte, digamos, de sí, ya en este momento hay movimientos marianos, la Virgen María está siendo más conocida, pero quiero que vean y analicemos un poco cómo Dios fue preparando poco a poco este camino por medio de su madre, porque María es la profetisa por excelencia, es la que viene a traernos a Jesús y lo hace sin cansancio. Meditemos un poco cuántas apariciones marianas, muchas aprobadas por la Iglesia, otras en estudio, hemos tenido en estos últimos siglos. A partir de que justamente San Luis María Griñón de Montfort escribe este libro en 1700, hemos empezado a tener una serie de apariciones sin precedentes y algunas se me vienen ahora aquí a la memoria. La primera de ellas es la medalla milagrosa, ¿cierto? Cómo el Señor nos hace este regalo que portamos los misioneros y los consagrados a la Santísima Virgen María, en el cual le muestra cómo María es la que está encima del globo terráqueo, encima de este mundo, tratando y aplastando la cabeza de Satanás. Es como el inicio, ¿no? El que dice, aquí empieza la batalla final contra los hijos de las tinieblas y yo al final ganaré, o sea, al final mi corazón inmaculado triunfará. Eso significa esto. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que acudimos a vos, dice la inscripción en esta medalla. Entonces vemos la importancia de acudir a la Santísima Virgen María. Ya nos lo decía ella en esta aparición. Luego, posteriormente, vemos cómo, por ejemplo, la Virgen María se aparece en Lourdes, por ejemplo, ¿cierto? Y viene a proclamar, o viene después de, o sea, poco tiempo después de ser proclamado como la Inmaculada Concepción, viene a confirmar que es ella la Inmaculada Concepción, la verdadera Madre de Dios en la gracia, y viene a traernos el regalo de la sanación física y espiritual que se da a través de Nuestra Señora de Lourdes. Luego la vemos muy triste en las montañas de la Saleve en Francia, donde llora lágrimas de sangre ante Melania y Maximino, y les dice, la iglesia está en un momento muy difícil, los sacerdotes por su mala vida, los religiosos por su mala vida, la iglesia en general, nosotros los laicos por su mala vida, ofenden a Dios. Y tenemos que estar atentos porque Dios nos quiere castigar si no cambiamos. Y nuestra madre llora del dolor que siente al ver a sus hijos perderse. Llora porque es una madre que nos comprende, que no quiere que ninguna de nuestras almas se pierda. Pero ella aún así sigue, continúa el camino y sigue apareciéndose. Y entonces ya la vemos luego posteriormente en Fátima, donde viene y nos trae la devoción al Santo Rosario. Esa maravillosa devoción que es nuestra arma. Sí, es cierto, el rosario existe desde hace mucho tiempo, ya se oraba en este tiempo, pero ella viene a reafirmar esa alma, esa devoción, ¿cierto? Viene a reafirmarla para estos últimos tiempos, porque el rezo del Santo Rosario es el arma que nos da fortaleza en estos tiempos tan difíciles. Y viene a mostrarle a Jacinta, Francisco y a Lucía cómo tantas almas se están perdiendo porque ya no hay nadie que se mortifique por ellas. Ya no hay nadie que haga penitencia y nos dice haced penitencia y nos trae devociones. También nos advierte, nos pide conságrense a mi Inmaculado Corazón, hagan el Santo Rosario y oren por las naciones para que no esparzan errores por el mundo. Desafortunadamente, aún así, ante todos estos llamados, seguimos sin hacer caso. Y nuestra Madre sigue a través del siglo XX apareciéndose en diferentes lugares. Se me viene a la mente en este momento Nuestra Señora de todos los pueblos, donde María viene a pedir que se proclame el dogma de ella como corredentora, como participante de la redención del Señor. Vuelvo y digo, María no es más que Dios, nunca lo ha sido, no es nada delante de Dios, pero es la partícipe de la redención de Dios por nosotros, por nuestras almas. La vemos en el año 60 aproximadamente en San Sebastián de Garabandal, donde viene con un mensaje muy fuerte, difícil,
donde viene a anunciarnos los castigos que tal vez Dios no quiere infligir, pero que la humanidad, como no cambia, continúa y continúa y continúa, y la vemos decir: a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia, hay que hacer penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia. La copa se está llenando y si nos cambiamos nos puede venir un gran castigo. Es una madre amada, es una madre que nos insta al cambio, pero aún así la humanidad avanza y tal vez no se ven los esfuerzos por cambiar, y entonces ella continúa, por ejemplo, en Akita, donde se aparece a una religiosa sordita, Agnes Sasagawa, y le trae y le muestra los castigos que Dios puede infligir al mundo si no cambiamos. Finalmente se aparece en Meyugore como Nuestra Señora, la Reina de la Paz, y nos trae un mensaje de esperanza. A pesar de que la humanidad no cambia, ella sigue ahí con nosotros hasta el día de hoy. Tal vez no está aprobada por la iglesia, pero tampoco está negada, es decir, se permite el culto. Y hasta el día de hoy ella sigue apareciendo y diciéndole al mundo: aquí estoy, soy la Madre de Dios, la Reina de la Paz. Y al final mi corazón inmaculado triunfará. Queridos hermanos, quiero dejarlos con ese mensaje. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Esa es nuestra esperanza. El triunfo del corazón de María es el triunfo de Cristo, que inició aquel día con su muerte en la cruz, y que en estos últimos tiempos, a través de esta devoción, nosotros podemos ayudar en esa causa de llevar a la consumación de lo que es el plan salvífico de Dios. María es una madre adorable, es una madre amorosa que nos cuida y que nos guía, que es ejemplo de gracia y santificación, y cada día nos sigue acompañando para hacernos verdaderos hijos de su único y verdadero Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar esta meditación con una oración. Vamos a pedirle al Dios Altísimo que nos haga conscientes de todos estos mensajes, que nos haga conscientes de esta devoción, que nos permita conocer verdaderamente a nuestra Madre cada día y valorar todo ese trabajo que el cielo hace para salvar nuestras almas. Amado Jesús, tú que te entregaste en la cruz del madero por todos nosotros y allí consumaste la plenitud de los tiempos y nos diste a nuestra Madre María Santísima a través de tu discípulo amado como Madre de nosotros, te pedimos que nos des la gracia de ser perseverantes y de adquirir todas esas gracias de los apóstoles de los últimos tiempos para llevar tu luz y tu amor al mundo entero. Que cada alma que se cruce con uno de nosotros pueda encontrar en nosotros el verdadero amor de Dios. Que cada alma que se cruce con uno de nosotros encuentre en el refugio del corazón de María tu verdadero amor. Amén. Estimados amigos y misioneros, quiero darles las gracias por acompañarnos y los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube Lazos de Amor Mariano, en Instagram y en Facebook. Y recuerden que después de Dios no hay nadie como María.